Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que semana tras semana nos están sintonizando, nos están siguiendo por YouTube, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por la radio Magia Digital 96.1 allá de Choré y por todos los lugares, por WhatsApp, ya sea por mensaje de texto, de una u otra manera que está llegando a ti este mensaje. Te doy gracias que nos sigas en este tiempo tan difícil que estamos viviendo acá en la tierra. Sabemos que estamos en los últimos tiempos desde que entró esta nueva década del 2020, llamado una forma bien, digamos, popular, porque es en el 2020, pero entendemos que estamos, creo, si no me equivoco, y bíblicamente hablando, estamos en los últimos tiempos. Tal vez alguno me dirá, bueno, ¿cuál es el último tiempo? ¿Es solamente una semana, un mes, un año o tal vez una década? Yo diría que dentro de esta década no va a ser igual que las otras décadas siguientes, o sea que pasadas. Va a ser una década completamente diferente, en más después de esta pandemia que ha venido o que estamos viviendo en este momento en todo el mundo. El mundo ha cambiado de un día para otro. Definitivamente que no estamos igual. Se ha cambiado totalmente. Capaz que el año pasado, en las Navidades, en Año Nuevo, has pasado de una manera tradicional, normal, no hubo grandes cambios, pero apenas entró en enero y las cosas han cambiado. Momento que se anunció allá por China que había ya el virus, y luego parecería que como bueno, está muy lejos allá por China, ¿verdad? Y bueno, que se vean los chinos. Pero la verdad que en un momento cuando ya llegó por Europa y luego ya se empezó a expandir por Estados Unidos, Latinoamérica, y sin darnos cuenta en solo semanas de cada mes, empezando desde febrero y marzo que estamos ahora, se ha expandido por el mundo. Entonces rápidamente se ha expandido y lógicamente que ya empezó a entrar el temor, empezó también ya a entrar el pánico y la gente empezaron a mirar diferente, ya no era igual, ya no era la misma noticia, ya no era impactante las noticias que originalmente en todos los años de la década del año, desde 2010 al 2020 se ha escuchado tantas cosas que se ha dado mucha importancia. Ya no ha sido tan importante en esta década o al principio de esta década. Entonces yo hoy quisiera empezar una serie del nombre del arrebatamiento. Sabemos que se aproxima a paso agigantado el arrebatamiento, el rapto que nosotros llamamos bíblicamente o que en la Biblia aparece, y que mucha gente o muchos hasta inclusive predicadores no predican mucho sobre el rapto, sino solamente sobre la segunda venida del Señor. Y sabemos que en la Biblia podemos comprobar que hay dos eventos. Está el evento del arrebatamiento y el evento de la segunda venida de Cristo. Y sabemos que ambos van a acontecer y no mucho tiempo uno del otro. Estamos, creo que en los últimos tiempos. Si vamos a hablar en la Biblia, de acuerdo a la Biblia, estamos ya en los últimos tiempos. Así que yo te animo hoy que a partir de ahora tú puedas inscribirte, suscríbete allí en YouTube para que puedas seguirnos, y también si quieres hacer un comentario, si quieres hacer una pregunta, haz una pregunta que vamos a ir contestando de acuerdo bíblicamente hablando. No quiero en ningún momento parecer que yo sé él sabe lo todo. En ningún momento quisiera aparecerme de esa manera. Sencillamente iríamos indagando y metiéndonos en la palabra de Dios y ver lo que el Señor nos dice especialmente para este tiempo. Así que este es el arrebatamiento parte 1. Primeramente quisiera empezar por una palabra muy clave que es lo que vamos a hoy tocar. Vamos a tocar en la Escritura. Vamos a empezar por Juan, capítulo 14 de Juan, del Evangelio de Juan,
Y vamos a ver ahí qué nos dice la palabra de Dios. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús lo primero que empieza a decir ahí en esa parte, en ese versículo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es mandamiento? ¿Verdad? Muchos de ustedes seguramente se preguntarán, y bueno, ¿qué es lo que es mandamiento? Y bueno, vamos a ver un poquitito la definición de mandamiento y vamos a ver qué dice acá la escritura sobre mandamiento. Entonces yo quisiera que tú puedas ver lo que significa la palabra mandamiento. La palabra mandamiento mandamiento se usa para traducir un número de palabras hebreos y griegos que significan ley, ordenanza, estatuto, palabra, juicio, precepto, dicho, mandato. La idea de autoridad que comunican estas palabras provienen del hecho que Dios, como soberano Señor, tiene derecho a ser obedecido. La traducción, o mejor dicho, lo que se utiliza hoy en día en varias áreas de la vida terrenal, mucha gente, hasta inclusive el gobierno, dice, esto es ley, ponen como ley, es un mandamiento, ¿verdad? La instrucción de Jesús tiene la misma autoridad que la dicha por Dios en tiempos del Antiguo Testamento. Aunque Jesús no siempre usa la palabra mandamiento, Él vino a usar mucho más la palabra amor, y de eso también vamos a hablar. Pero cuando hablamos de la palabra amor, que como dice la palabra de Dios ahí una vez más, menciono en Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús habló mucho sobre el amor. Es más, Él empezó a decir que los dos mandamientos fundamentales eran el amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, ¿verdad? Y luego dice el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pero Él acá está hablando del amor que si nosotros le tenemos a un Salvador, a uno que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y a darnos vida eterna, Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En este primer punto del arrebatamiento parte 1, vamos a estar hablando de quiénes son los candidatos que van a ser o quiénes van a estar en la lista de las personas que cuando Jesús venga a buscar a su pueblo, venga a buscar a su iglesia, porque la palabra iglesia significa cuerpo de Cristo. Mucha gente hoy en día en todos los Estados Unidos, y creo que todo el mundo, las iglesias, el templo en sí, el templo donde las personas se reunían semana tras semana, ¿verdad? Están cerradas. Tal vez uno dice, bueno, no dejéis de congregar como mucho tiene por costumbre. Pero ¿cuál es la congregación que tú y yo debemos de tener? La congregación que tenemos que tener es de congregarnos en familia, en tu casa, que es la primera iglesia, donde te congregas con tu esposa, con tus hijos. Esa es la primera congregación, porque donde la palabra de Dios dice, donde estén 2 o 3, ahí estoy yo. O sea que el Señor está con su iglesia, está con su cuerpo. Hoy en día vemos miles y millones de personas reunidas hoy en sus casas, pudiendo hacer su devocional, leer la palabra de Dios, estar ahí. Significa entonces que están congregados. O sea que no significa que por el hecho de no ir al templo donde originalmente uno se iba, ¿verdad? Entonces no esté congregado. Uno está congregado al estar en la presencia de Dios y al amar y al guardar sus mandamientos. Sigue diciendo al apóstol Juan, aquí en el libro de Juan capítulo 14, versículo 16, dice ahora, escuchen, dice en el 16, dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
Jesús estaba del principio anunciando de que Él iba a ser una persona, que Él venía a dar la salvación al mundo entero y que iba en un momento a traer, en ningún momento no nos iba a abandonar. Él dice cuando, porque acá habla, y voy a seguir leyendo para que podamos entender, dice en el 17, dice, quiero que presten atención por favor, el 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. O sea que está hablando del Espíritu Santo que Él iba a enviar cuando Él fuere al Padre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea que Jesús dice que Él no nos iba a dejar huérfanos, que iba a volver, vendré a vosotros. Escuchen por favor, porque estoy hablando del arrebatamiento y estoy hablando de parte 1. Dice aquí en el 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El 20 dice, quiero que preste atención por favor, porque es muy importante este pasaje del Evangelio de Juan, y dice el 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Claro, más claro creo que podemos solamente echarle agua, como es el dicho que se dice, ¿verdad? Porque dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que clarísimo que si nosotros le amamos a Jesús, que si realmente le tenemos en nuestros corazones, entonces guardaremos sus mandamientos. Yo entiendo, fuertemente entiendo hoy en día que nosotros estamos esperando el tiempo de que podamos decir, bueno, en este tiempo tenemos que solamente orar, clamar, humillarnos. Todo eso es parte sumamente importante en la vida cristiana. Mucha gente menciona, como 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro y se convirtiere y dejare del malo camino, ¿verdad? Todo eso es sumamente importante, es necesario, es la parte importante que debemos de hacer. Porque si realmente nosotros vamos a estar en este momento, vamos a estar lidiando con el Señor, debemos de hacer eso. Es como decirte, bueno, te vas a enrolar para un servicio militar. Lógicamente, ¿qué tú tienes que hacer? Te humillas, te vas, te presentas al servicio militar y dices, bueno, yo ahora ya directamente no dispongo de mi propia voluntad. Mi voluntad le entrego a ustedes como que me van a instruir, que me van a capacitar. Ya tú dejas tu casa, dejas todo, ¿verdad? Y te empiezas a someterte al servicio militar, y ellos hacen de ti, te dan instrucciones, te dan leyes de lo que es de la parte militar, y tú obedeces, o yo tengo que obedecer. Si me meto a ese ejército, me someto a la autoridad que me corresponde directamente, si ya sea el sargento, ya sea el teniente, ya sea el capitán, ya sea el coronel, ya sea el general, de acuerdo al rango que vaya subiendo, siempre voy a tener una autoridad y me tengo que someter a esa autoridad. Definitivamente que en este momento estamos hablando del Dios Todopoderoso, la máxima autoridad de toda la creación. Porque Él creó todo el mundo, Él creó todo lo que en el mundo está, y nos creó a nosotros, dice, a su imagen y a su semejanza. Y nos creó para que nosotros seamos obedientes a Él. Él nos dio mandamientos. Él dice, el que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los guarda. Aquí hay una condición.
Dice, si primero que tiene mis mandamientos y encima que los guarde. Y luego dice, ese es el que me ama. O sea que tú no puedes decir, ni yo puedo decir, yo amo a Jesús si yo no guardo sus mandamientos y si yo tampoco no tengo sus mandamientos. ¿Cómo puedo agarrar y decir, pertenezco al servicio militar, ya sea del país que tú seas, que me estás escuchando, si tú no conoces las leyes y los mandamientos de esa institución, del lugar donde tú te inscribiste, ya sea militar o policía? Porque si los policías puede ser que tenga un diferente mandamiento y los policías tengan diferente mandamiento, pero de acuerdo a las instituciones que tú te has inscrito, que tú te negaste a donde estabas anteriormente y ahora te suscribes, tienes que someterte a ese mandamiento para que seas útil en ese mandamiento. Entonces, para que puedas decir, este hombre o esta mujer pertenece a esta institución. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo las leyes de esa institución. Si tú y yo queremos decir que le pertenecemos a Cristo y que Cristo va a venir a buscarnos y que va a venir a buscar a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que somos los que le pertenecemos a Él, debemos de cumplir sus mandamientos. Debemos de guardar sus mandamientos. Y Él dice, si realmente tú me amas, tú debes de guardar mi mandamiento. Entonces dice en el 22, dice, escuchen bien, dice esta parte, me gusta esta parte porque agarra y le pregunta, le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y al mundo? ¿Cómo es que te vas a manifestar a nosotros y al mundo? Y mira lo que le contesta Jesús. Y le dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces le dice Judas, ¿cómo es que tú te vas a manifestar a nosotros y al mundo? Va a haber diferencia en cuanto al mundo y lo que va a ser los que le pertenecen a Cristo. ¿Cómo va a ver, cómo tú vas a saber quién le pertenece a Cristo y quién no le pertenece a Cristo? ¿Cómo tú sabes quién es un militar y quién no es un militar? ¿Cómo tú sabes quién es un policía y quién no es un policía? ¿Verdad? Definitivamente el que realmente le sigue a Cristo dice, no es por lo que tú solamente estás orando y en un momento te humilla y luego hace otra vez. Imagínense que en un momento un militar supuestamente dice, yo soy del ejército militar y toma unos rifles, se ponen todo el camuflaje que utilizan los militares, pero sale a la calle para poder actuar como militar, pero él no sabe las reglas de los militares. No le va a servir su camuflaje, no le va a servir su vestimenta, no le va a servir el arma que lleva, si él no sabe cómo usar, ni cómo, en qué momento usar esas armas, ni dónde debe de usar y de qué manera tiene que usar. De la misma forma, si tú dices, voy a orar hoy, me humillo hoy, y entonces voy a clamar hoy al Señor, pero tú no conoces el mandamiento de Jesús, tú no sabes lo que Jesús ha dejado, los mandamientos, definitivamente, ¿cómo vas a saber cómo seguirle a Jesús? Jesús dejó mandamientos, Jesús dejó reglas, Jesús dejó estatutos, y de eso vamos a ir hablando hoy. Ese es el primer punto que tú y yo debamos de estar en la lista para cuando Cristo venga a buscar a su iglesia en el rapto. Lógicamente que va a venir la segunda venida, pero eso va a ser mucho más difícil y de eso también vamos a estar hablando. Va a ser mucho más difícil, si tú no te vas en el rapto, va a ser mucho más difícil la segunda venida de Cristo, porque en el rapto ya el Espíritu Santo va a desaparecer, y en este momento vamos a hablar quién es el Espíritu Santo. Primeramente, antes de irme, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Así que si tú le recibiste a Cristo y si yo le recibí a Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mora en nosotros, hace morada en nosotros. Porque dice, y haremos morada en él. 24 dice, escuchen por favor de esta manera. Dice en el 24, dice, el que me ama no guarda. El que no me ama, dice, porque la diferencia, estábamos hablando que estaba haciendo la comparación, porque de acuerdo a la pregunta que Judas le había hecho, ¿cómo sabremos quién es quién? Ahora le dice él, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús dice, no son palabras mías. Yo ya vengo trayéndole a ustedes las palabras que ya fueron escritas ya en el Antiguo Testamento. Yo vengo a cumplir la palabra para mostrarle a ustedes que si ustedes me tienen a mí, ustedes también pueden cumplirla. ¿Verdad? En el 25 dice, escuche por favor
le dice, en el 25 le dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Él está diciendo, yo le estoy diciendo estas cosas estando con ustedes. Y ahora viene la parte más importante, creo que para ti y para mí, porque acá en el 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que Jesús sabíamos muy claramente que cuando Adán y Eva pecaron en el Antiguo Testamento, allá en la primera creación que Dios ha creado a la humanidad, Dios le dio órdenes. Le dijo, de todo árbol comerás, pero solo de este árbol no comerás, de la ciencia del bien y del mal. Definitivamente que ellos vivieron tiempo sin haber comido del fruto de ese árbol. Lógicamente Satanás vino, la tentación de Satanás le dijo que cuando tú comas eso no vas a morir. Entonces Eva tomó, comió, le dio a Adán, comió, y definitivamente ellos empezó a entrar en ellos el conocimiento de la ciencia del bien y del mal y pecaron, desobedecieron. ¿Qué pasó? Murieron. Dijimos la semana pasada cuando estuvimos dando el mensaje que significa muerte, significa separación una cosa de la otra. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se separó en ese momento de ellos? Ellos no murieron físicamente, lo que murieron fueron espiritualmente. Dios le desconecta el Espíritu Santo. Pero definitivamente cuando Dios, como Dios en su sutileza, en su esencia, Él no es que es justo, Él no es que tiene justicia, Él es justo. Uno de sus atributos más grandes que tiene son el que Él es justo y Él es amor. Definitivamente que Él no es que tiene amor, Él es amor y Él es justo. Definitivamente que en su justicia dice que la paga del pecado es muerte. Significa que tú y yo cuando pecamos morimos espiritualmente. Se separa el espíritu de nosotros. Ahora, ¿qué sucedió? En ese momento se separó el Espíritu Santo de Adán y Eva. Pero Dios creó inmediatamente un plan para volver a salvarlos. En el amor, en la esencia que tiene Él, que es amor, volvió a preparar un plan de salvación en que un día iba a mandar un Salvador para morir por ti y por mí, para que nos devuelva el Espíritu Santo. Eso sucedió aquí con Jesús. Jesús vino a restaurar a esa creación caída, esa creación apartada de Dios, para que pueda reconstituirse, o sea, restablecerse, reconectarse con Dios a través del Consolador, que es el Espíritu Santo. Dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Escuchen por favor, porque es muy importante lo que les voy a decir a continuación en la otra parte del arrebatamiento. Está el arrebatamiento parte 1. No te olvides, por favor, suscríbete ahí en YouTube, haz un seguimiento, porque esto va a llevar quiénes son los que están en la lista o quiénes son los que van a estar en la lista cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, como dice, en un abrir y cerrar los ojos. Tú me dirás, bueno, un abrir y cerrar los ojos es tan rápido. Así como el coronavirus de un día para otro entró y movió el mundo, cambió todos, miles de personas tal vez, millones de personas salieron de vacaciones tal vez en diciembre, volvieron a su casa tranquilo. En enero salieron y volvieron a su casa tranquilo. Febrero algunos salieron de vacaciones y volvieron a su casa tal vez tranquilo. Pero ya en marzo salieron muchos, hasta inclusive quedaron varados en algunos otros países que ya no pueden regresar a sus países porque están cerradas las fronteras. Así de un día para otro va a haber grandes cambios en todo el mundo. Pero en este caso específico del arrebatamiento va a ser, dice la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos. De un momento a otro van a desaparecer millones de personas, los que realmente estuvieron en la lista, de los que realmente estuvieron guardando el mandamiento de Cristo Jesús. Por favor, una vez más, suscríbete y prepárate para ver la parte 2 del arrebatamiento.